Muy bien, buenas tardes a todos. En esta tarde les voy a desarrollar este tema, un tema muy importante acerca de lo que es, bueno, en el área de ciencias sociales y formación ciudadana. Tenemos lo que es el tema acá acerca de lo que es la cultura de paz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Bien, el tema es esto, la cultura de la violencia frente a la cultura de paz. Bien, para empezar, pues hay una pregunta. Dice, lee el siguiente texto y elabore en el cuaderno un mapa conceptual del contenido del texto que se presenta. Asimismo, responda a las interrogantes que se presentan. Bien, como primer punto, pues, bueno, van a leer todo lo que es el texto entregado y luego van a realizar un mapa conceptual similar o parecido a esto. Este es lo que es un mapa conceptual, donde podemos escribir lo que es el título, luego lo que es algunos aspectos importantes acerca de lo que es el texto, ¿verdad? No van a copiar así como esto, sino que es como un ejemplo nada más. Entonces tenemos acá lo que es el tema, la cultura de la violencia frente a la cultura de paz. Muy bien, en nuestros países, pues ya se ve como que si fuera una cultura lo que es la violencia, porque cada día a día hay violencia, pero no eso no es una cultura, sino que eso se tiene que erradicar, se tiene que cambiar estas estos problemas delictivos, de violencia que hay en nuestro país y en el mundo. Pues acá tenemos lo que es la cultura de paz, eso es lo que tenemos que sembrar, eso es lo que tenemos que, ahí sí que desarrollar o implementar en los jóvenes, en las comunidades, para poder ahí sí que lograr lo que es la paz, la tranquilidad, la armonía en nuestro país, en el mundo, ¿verdad? Porque recordemos de que no es solo acá en nuestro país de Guatemala, sino que en el mundo se da lo que es la violencia. Entonces, pues prácticamente pues tiene sus raíces, tienen sus por qué se da lo que es la violencia, ¿verdad? Pues prácticamente vivimos en un entorno de corrupción o de muchas cosas que se dan en, en las instituciones de gobierno y es por ello de que se descuidan muchísimas cosas para poder ayudar a la juventud, poder ayudar a los jóvenes, a los niños, pues bueno, es a través de estos diálogos, de estas informaciones, pues es de inculcar a cada uno de ustedes ese valor, ese valor importante, lo que es la paz, lo que es la tranquilidad, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, dice acá, analicen los diferentes periódicos del país el tipo de violencia que se presenta. Entonces, si tienen esa oportunidad, pues revisen lo que es eh, en algunos periódicos o puede ser eh, por diferentes noticieros televisivos o radiales, pues pueden tener una panorama acerca de lo que es la violencia que se vive en el país, ¿verdad? Compare con el tipo de violencia que puede existir en las sociedades antiguas, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Acá, pues tenemos lo ideal sería lo que es la cultura de paz, ¿verdad? Dice fuente de información. Muy bien, cuando estamos hablando de lo que es de analizar los diferentes tipos de violencia que hay en los periódicos o en las revistas o lo que es en noticias televisivos o radiales, pues estamos
buscando información, estamos así que recurriendo a lo que es una fuente de información. Sabemos de que el ser humano pues tiene esa capacidad o ese don o esa habilidad investigativa de que no nos quedamos encerrados con una sola información, sino que nos gusta indagar, nos gusta informarnos, nos gusta investigar, ¿verdad? Entonces, eso se le llama fuente de información. Dice, en una investigación hablamos de fuente de información o fuente documental o fuentes documentales para referirnos al origen de una información determinada, es decir, el soporte en el cual encontramos información, ¿verdad? Entonces, esto es fuente de información. Las fuentes de información, pues podemos encontrar en los libros, es decir, podemos buscar datos, información, pues en libros, en revistas, en estadísticas o en el internet, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos encontrar todo tipo de información. Dice, las fuentes de información se puede clasificar en primarias, en secundarias. Primero tenemos lo que es primaria. Las fuentes primarias son aquellas más cercanas posible al evento de investigación, es decir, un testigo o personas directas donde ocurre un hecho, pues ya se hace lo que es la investigación o se hace lo que es la recopilación de datos, de testigos, de testimonios, de un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, de un accidente, pues ya se junta o se recopila la información para poder recabar toda la información necesaria por qué sucedió tal hecho, ¿verdad? Entonces, esta es una fuente primaria. Tenemos lo que es la secundaria, que son basadas en las de primaria, que se refiere a lo que es un tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, interpretativo o evaluativo, para proponer a su vez nuevas formas de información. Por ejemplo, si se investiga un evento histórico, las fuentes secundarias pues, serían aquellos libros escritos, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de lo que es de la independencia, ¿verdad? Un acto histórico importantísimo que se llevó a cabo pues para la independencia de nuestro país, aunque eso pues podemos analizar un montón de cosas que puede ser de que algunos dirán, bueno, eso no es independencia o bueno, pues hay muchísima información relacionada de eso y pues ahí sí que pues lo que nos brinda lo que es las fuentes de información pues es la información, ¿verdad? Y ya nosotros pues ya podemos sacar nuestro propio análisis acerca de lo ocurrido, de todos los hechos, ¿verdad? Tenemos la terciaria, que se tratan de aquellos que recopilan y comentan las fuentes primarias o secundarias, siendo así una lectura mixta, es decir, de testimonios, interpretaciones, por ejemplo, atendiendo al caso del accidente. Bueno, ya terciaria, si ustedes pueden darse cuenta, pues es como una editorial ya de algún personaje, ya la interpretación propia, la interpretación del hecho, pues ya de acuerdo a la información primaria y secundaria, pues ya se interpreta ya los hechos, se pueden elaborar informes, se pueden narrar exactamente la información, se pueden sacar las conclusiones por las cuales sucedieron tales hechos, ¿verdad? Entonces es a través de lo que es las fuentes terciarias, ¿verdad? Donde se puede comentar, interpretar todo este tipo de información. Bueno, interrogantes. ¿Qué es una fuente de información? Como resumen, podríamos decir como los instrumentos o herramientas donde podemos recopilar datos o donde
podemos sacar lo que es un conocimiento, o donde tengamos un acceso de búsqueda de información. Dice para tener acá por qué son importantes la utilización de las fuentes de información. Bueno, es muy importante que haya fuentes de información, ya para poder, ahí sí que tomar, ahí sí que una interpretación de los hechos, ¿ya? Dice para tener los datos, información, conocimiento e instrumentos que se necesitan, ¿ya? Es decir, para tener la información necesaria y luego sintetizarla, luego analizarla, luego dar nuestro punto de vista, ¿ya? Acerca de estas informaciones. ¿En qué momento utiliza las fuentes de información? Dice, pues es muy importante cuando carecemos de información o cuando no se tiene toda la información necesaria, pues tenemos que buscar, tenemos que ir a indagar, tenemos que ir a excavar, tenemos que buscar la información, ¿verdad? Dice, ¿qué fuente de información ha utilizado más en su vida estudiantil? Bueno, está lo que es el internet, los libros, puede ser docentes, puede ser una entrevista con algún familiar, con una persona, pues son parte de alguna fuente de información. Muy bien, estimados estudiantes, pues es un gusto poder saludarlos entonces y esperando de que hayan entendido una mínima parte o este tema y si tienen dudas, pues háganlo saber.